Bien chicos, vamos a empezar ahora con este nuevo tema del curso de física para el básico 3. Bien, vamos a ver ahora las leyes de Newton. Como bien les había indicado en la clase anterior en el tema de fuerza, que habíamos introducido esa definición también, iba a ser necesario tener ya conocimiento de algunas características de la fuerza. Porque a partir de aquí en adelante vamos a trabajar mucho con fuerzas y sobre todo aplicando leyes de Newton. Sobre todo en el equilibrio, que justamente vamos a ver dos leyes importantes para el equilibrio. Bien, uno que tenemos aquí, que fue enunciada por Newton en 1687, es la ley de inercia. Que nos indica la ley de inercia? Nos dice que un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se le obligue a cambiar ese estado por medio de una fuerza externa que actúe sobre él. ¿Esto qué nos indica? Dice que un cuerpo permanece en estado de equilibrio. Recuerden, no solo el estar quieto es estado de equilibrio, por si acaso, también es estar en un movimiento rectilíneo uniforme. Cualquiera de estos dos casos, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, se va a decir que el cuerpo está en equilibrio. ¿Sí? Entonces, importante eso, consideramos equilibrio en estos dos casos, a menos que se le obligue a cambiar ese estado de equilibrio por medio de una fuerza externa que actúe sobre él. ¿Sí? Entonces eso nos dice que un objeto se va a quedar en equilibrio a menos que se le aplique una fuerza externa sobre el cuerpo. Y como bien nos indica aquí, esto significa que un cuerpo no puede cambiar su estado de equilibrio por sus propios medios. Claro, no puede cambiar su estado de equilibrio por sus propios medios. Siempre debe, sino que debe actuar una fuerza externa que sea capaz de modificar dicho estado. Esto nos recuerda una propiedad de los cuerpos introducida por Newton denominada inercia. ¿Sí? Entonces, importantísimo esta ley de inercia. ¿Sí? Tal vez se podría considerar algo obvio, pero bueno, Newton no solo lo demostró experimentalmente, sino que también matemáticamente. Entonces es importante esto. La ley de inercia, que nos va a servir también mucho cuando trabajemos en dinámica o en estática. Bien, en estática sobre todo, que ya van a ver esta ley, cómo vamos a aplicar esta ley en estática, que ya veremos en siguientes clases. Y bueno, aquí tenemos un ejemplito en el que tenemos un automóvil en una superficie plana y que nos dice que el auto permanecerá en reposo mientras no haya una fuerza suficiente que permita modificar dicho estado. Sí, que tenemos una persona que, bueno, en algún momento va a lograr que ese automóvil se mueva. Ahora, ustedes tal vez se pregunten, si yo, por ejemplo, tengo una superficie así de en caída y yo coloco un automóvil sin el freno colocado, el automóvil va a empezar a moverse solo, ¿cierto? Entonces ahí dirán ustedes, pero profe, ahí no le está influyendo ninguna fuerza externa, no hay nadie que lo esté empujando. ¿Cómo se está moviendo? Porque se supone que no debe moverse si no hay ningún agente, si no hay ninguna fuerza. Pero es que en realidad sí hay una fuerza. Y es una fuerza que nos afecta a todo objeto que esté sobre la Tierra o cerca de la Tierra, que justamente es la fuerza de gravedad. ¿Sí? ¿Recuerdan? La fuerza de gravedad que va apuntada hacia el centro de la Tierra. Esa fuerza, bueno, esa va a ser la fuerza que nos va a afectar a todo objeto que esté cerca de la Tierra. ¿Sí? A todo objeto. Entonces, si nosotros en general trabajamos estática en, con objetos sobre la Tierra, va a ser muy complicado encontrar algún objeto que esté en equilibrio completo, ¿sí? Pero bueno, ya nosotros cuando hagamos algunos temas sobre estática, ya les hablaré también de algunos criterios. Y justamente vamos a ver cómo se soluciona o cómo se establece el equilibrio de un cuerpo que esté sobre la Tierra. ¿Bien? Entonces, en este caso en particular, que está en una superficie plana, claro, va a estar en reposo el automóvil hasta que alguien le aplique una fuerza horizontal. ¿Sí?
Ahora vamos con la siguiente ley, que es la ley fundamental de la dinámica. Esto, como bien indica aquí, vamos a trabajarlo en dinámica. Bien, en estática no vamos a hablar mucho sobre esta ley, no vamos a aplicar esta ley. Bien, esto lo vamos a aplicar en dinámica. Y que justamente es una de las fórmulas más famosas de Newton. Bien, esta es la segunda ley en la que nos indica que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Bien, la única fórmula es la que vamos a considerar en la ley fundamental de la dinámica. La segunda ley de Newton, o principio, establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe. ¿Sí? Probablemente es su fórmula más célebre. Así es, esta es una de las fórmulas más reconocidas de Newton. ¿Bien? Que claramente esta fórmula Newton no se la inventó, sino que él la demostró experimentalmente. Bien, tanto experimentalmente como matemáticamente, todo esto. Sí, tal vez ustedes dirán estas leyes se ven tan sencillas, que son obvias, pero en realidad en su tiempo, cuando Newton las descubrió, eh, claramente no eran tan sencillas y además que su explicación matemática es muy complicada. Sí, es muy amplia su explicación matemática. Ustedes podrán observar una pequeña formulita aquí, pero en realidad conlleva mucho más esto. ¿Sí? Esta es la versión simplificada de las leyes de Newton. Bien, ahorita que las estoy mencionando. Y bueno, luego de esta segunda ley de Newton, que ya les dije que vamos a trabajar en dinámica, tendríamos la tercera y última ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, que ya más o menos imaginarán de qué va. ¿Bien? Nos dice, cuando dos objetos interactúan, uno de ellos ejerce una fuerza sobre el otro, entonces una fuerza de igual magnitud actuará sobre el primer objeto, pero en dirección opuesta. ¿Eso qué significa? Toda fuerza de acción genera una fuerza de reacción de igual valor, ojo, de igual valor, pero de sentido opuesto. Y un buen ejemplo es este, cuando un objeto se encuentra apoyado sobre la Tierra. Aquí hay interacción entre dos objetos. Claro, hay dos objetos aquí. Tenemos un objeto, el martillo, y otro objeto que sería el piso. Entonces, el mismo peso del martillo es una fuerza que se ejerce contra el suelo. Pero como esta ley nos indica, aquí sobre el suelo va a haber una reacción. O sea que va a haber una fuerza que va a empujar al martillo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, el martillo va a ejercer una fuerza sobre el suelo, pero el suelo también va a ejercer una fuerza sobre el martillo. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere la ley de acción y reacción. Y un buen ejemplo del que podemos hablar es cuando golpeamos una pared. Claro, si nosotros al golpear una pared, al meter un puñete a la pared y al sentir, estamos efectuando una fuerza sobre la pared, ¿sí? Y por esta ley, la pared también nos va a ejercer una fuerza igual sobre nuestro puño. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Nosotros estamos ejerciendo una fuerza sobre la pared, pero la pared nos está devolviendo también con la misma fuerza que nosotros golpeamos hacia nuestro puño. Entonces, por eso es que nosotros sentimos dolor al golpear con demasiada fuerza una pared. ¿Sí? No sé, bueno, tal vez ustedes se imaginarán muchas explicaciones, pero esa es la explicación principal, que la pared nos devuelve el golpe y por eso es que nos duele. Entonces, esta ley de acción y reacción explica muchísimas cosas de la naturaleza. Y bueno, que también vamos a ver en estática. Vamos a utilizar esta aplicación en estática. Ya veremos cómo, cuando hablemos sobre diagrama de cuerpo libre, que tal vez les suena familiar a algunos. ¿Sí? Que tal vez lo recordarán un poco difícil, pero ya yo se los voy a explicar y vamos a aprender a hacer diagramas de cuerpo libre de manera muy sencilla. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de esta ley de acción y reacción que nos indica el neumático se empuja en el pavimento y el pavimento empuja el neumático. Bien, entonces aquí tendríamos, bueno,
esto aquí está hablando de que al dar vueltas el neumático, nos está diciendo que aquí está que se ejerce una fuerza de acción hacia allá. Y la fricción del piso está que hace que el automóvil se mueva, porque si no hubiera fricción entre el piso y la llanta, esto jamás se movería, ¿sí? Entonces es necesario la fricción del suelo para que esta llanta pueda moverse. Entonces la llanta ejerce una acción hacia allá y la fricción ejerce una reacción hacia allá, en sentido opuesto, tiene que ser. Y bueno, la indicación que nos indica aquí es que el neumático se empuja en el pavimento y el pavimento empuja el neumático. Claro, hay una fuerza hacia abajo que el neumático ejerce contra el suelo y el suelo se la devuelve con la misma fuerza, pero opuesta, recuerden eso. Bien, entonces estas serían las tres leyes de Newton de las cuales estaríamos hablando en esta clase. Ya les enviaré una actividad con unas preguntas sobre el tema.